Buen día a todas las personas que nos están escuchando. Le damos la bienvenida al espacio radial de FUCBAN, Habitar el Pensamiento, que se emite todos los martes por Radio Fénix. Como ya saben, un martes de cada mes el programa es llevado adelante por el área de género de FUCBAN, quien les habla Ana Laura e Isabel Sorboni. Buen día, Isa. Buen día, Ana. Bueno. Y esta vez repetimos programa, ¿verdad? Repetimos. 2 martes seguidos. Increíble. Todo un ejercicio para nosotras. Todo un desafío. Hoy vamos a estar conversando sobre el déficit actual del agua, sus causas y sus consecuencias para la población. Pero antes vamos a estar conversando acerca de algunas actividades que va a haber en la FUCBAN. El área de género de FUCBAN se encuentra llevando adelante un ciclo de talleres territoriales con el objetivo de promover la sensibilización, prevención y formación de distintos ejes como lo es la violencia basada en género, el abuso sexual y la historia de las luchas de las mujeres. Es importante destacar que los talleres se realizarán en distintos puntos de Montevideo y otros departamentos, justamente con el fin de descentralizar las actividades y promover una mayor participación. A ver, por acá. Bien, compartimos con ustedes las siguientes fechas. El próximo viernes 7 de julio, taller a cargo de Andrea Tuana, con el objetivo de abordar la violencia basada en género, desigualdades y orientación en situaciones de violencia para poder intervenir. Este se va a estar desarrollando el 7 de julio en Covicenova, que queda en Camino Civil 4617, esquina Ufa. Bien, el sábado 8 de julio nuevamente con Andrea Tuana se estará realizando el mismo taller en la cooperativa Covia Amistad a las 18 horas. La dirección es Jaime Roldós y Pons 3575, esquina Rafael Eguren. Y el mismo 8 de julio también se estará realizando el taller a cargo de la colectiva Elefante, el elefante en la habitación, a las 16 horas en la cooperativa Covisubipar en la costa. Buenísimo. Y a modo de sugerencia, les recomendamos estar atentos en caso de estar interesados en estas actividades, dado que lo vamos compartiendo todo en nuestras redes. Para quienes no usan redes, también contamos con un teléfono, se pueden comunicar al WhatsApp. Les recordamos que nuestro Instagram es Género FUCBAN, todo junto, ahí nos pueden encontrar en las redes, y si no, el celular de contacto es 093-394-026. Muy bien. El martes 11 de julio a las 19 horas en la sede se llevará adelante el plenario de cooperativas en obra y trámite. El miércoles 12 de julio a las 19 horas inicia el curso acerca de la historia del movimiento cooperativo de vivienda. Se pueden inscribir a través de recepcionfucban@gmail.com o también se pueden comunicar al 093-882-032. Se dictará en la Federación a cargo de Gustavo González y Gustavo Machado. Bueno, y ya para ir cerrando, el jueves 13 de julio, también a las 19 horas, en nuestro local, estará funcionando el plenario de cooperativas habitadas, y el 30 de julio, en Sutel, que queda en Miguelete 2332, va a estar funcionando la Asamblea Nacional Ordinaria, en la cual llevaremos adelante las elecciones nacionales de FUCBAN. Es una instancia sumamente importante para nuestra organización, así que para todas las cooperativas que vayan a participar, ya les tiene que estar llegando la documentación y es necesario que leerla, discutirla, tomar posición e ir a la asamblea a discutir, a debatir, y así que nos vamos a encontrar ahí. Ahí estaremos también. Bien, como lo planteamos al comienzo del programa, hoy se enmarca la crisis hídrica que atraviesa nuestro país. Es por esto que hoy nos acompaña María Selva Ortiz, socióloga y activista ambiental, integrante de Redes de la Tierra, de Redes Amigos de la Tierra. Muchas gracias. Y un beso, un saludo a Claudia, que nos iba a estar acompañando hoy, pero por cuestiones de fuerza mayor no pudo estar acá. Sí. Bueno, pasamos al audio que queríamos compartir. Sí, vamos a estar compartiendo con ustedes un fragmento del comunicado de la Intersocial. La crisis hídrica implica una emergencia ambiental y las medidas deben estar a la altura. El país atraviesa la peor crisis de abastecimiento de agua potable de los últimos 40 años en el área metropolitana de Montevideo y en varios centros urbanos del país. La reforma constitucional de 2004 estableció por voto popular que el agua es un recurso natural esencial para la vida y que el acceso al agua potable y el acceso al saneamiento constituyen derechos humanos fundamentales. Casi 20 años después, las autoridades ponen en riesgo la salud pública
cambiando los estándares, triplicando el cloro y doblaron el sodio, brindando agua que puede afectar a una parte importante de la población. Ante la violación de un derecho humano fundamental, no podemos quedarnos callados. Muy bien. Bien, bien. Bueno, Selva, tenemos un tema técnico. Queremos compartirles que cada vez que nosotros tenemos que compartir un audio o hacer algo extra es como todo un acontecimiento. Selva, para ir comenzando esta entrevista, ¿cómo ha afectado los últimos meses el derecho al agua potable y por qué es necesario que esté en manos del Estado? Bien, a ver, acá capaz que tenemos que hacer un poquito de historia y pensar en el 2004, en el 2002, cuando justamente la sociedad uruguaya se organizó y reformó la Constitución. Nuestra última reforma constitucional en el 2004 fue por iniciativa popular y en esa reforma constitucional se estableció que el agua es esencial para la vida de todos los que vivimos en este planeta, y que el acceso al agua potable y el saneamiento constituyen derechos humanos fundamentales. Entonces, un derecho humano fundamental claramente es algo que el pueblo uruguayo fue el que lo estableció. Fuimos la primera constitución en el mundo que establecimos que el acceso al agua potable y el saneamiento son derechos humanos fundamentales. Por lo tanto, cuando nos organizamos, cuando planteamos eso, era por lo vital y lo esencial de este bien común y la necesidad para sobrevivencia. Entonces, para eso entendíamos muy claro que había que cuidar el territorio y había que gestionar en forma sustentable el territorio para asegurar que, para desarrollar ese derecho humano fundamental. La crisis en la que estamos hoy, que es inédita en el país y que es absolutamente grave lo que está pasando, podía haber sido prevenida. Podíamos no estar en esta situación que hoy de nuestras canillas no sale agua potable. Tendría que haber habido mucho más planificación y tendría que haber habido una gestión claramente de los recursos hídricos, de nuestros ríos, de nuestra cuenca del Santa Lucía, para no llegar a la situación que estamos. Hoy claramente tenemos un agua que sale de nuestras canillas que no es bebible. Y no lo dicen las autoridades, pero sí lo dice, por ejemplo, el decano de Facultad de Química, claramente: no tomen el agua. Yo no tomo el agua que sale y recomiendo no tomar el agua que sale de nuestras canillas. El problema más grave de toda esta crisis, y es lo más inaudito y lo impensable, es que la única solución que está dando el gobierno para que tomemos agua potable es a través del agua embotellada. Y una de las cosas que más a nivel mundial, y nosotros lo trasladamos a la Constitución, que un bien esencial para la sobrevivencia no puede ser una mercancía y no puede mediar un pago a ese bien para poder acceder a él. Es un bien común. Es un bien común y además es esencial para los niños, para las mujeres, para la vida, los adultos, para los ancianos, para no enfermarnos, y eso jamás puede estar mediado a que yo tenga plata para comprarlo, y además el Estado, y por un mandato constitucional, tiene que asegurarlo a la población. Hoy eso no está ocurriendo. Hoy llevamos ya 61 días que de nuestras canillas no sale agua potable, que el gobierno habla de agua bebible. Realmente, ¿cuál es exactamente la diferencia? O sea, cuando ellos hacen esa diferencia, ¿a qué se debe? ¿Es real o...? No es real. A ver, si el decano de Facultad de Química dice que el agua no es bebible, no es bebible. O sea, el agua que está saliendo de nuestras canillas... ¿Y por qué usan entonces esa definición? Bueno, es claramente parte de la falta de... la grave falla de comunicación que está teniendo esta crisis. Acá hay una falla de comunicación muy clara. Nosotros, desde las organizaciones y los movimientos sociales, exigimos que se declare emergencia sanitaria para que toda la gente sepa que ante qué estamos. No estamos ante una sequía con una crisis hídrica. Estamos en una emergencia sanitaria porque lo que sale de nuestras canillas hoy ya se sabe que puede enfermar a la población, a una población de riesgo, que se han definido cuáles son.
se ha definido que la gente que tiene cardiopatías, que la gente hipertensa, que las mujeres embarazadas, que los niños, que la gente que está con tratamientos, con inmunodeficiencia, con los problemas renales, que cuando uno mira estadísticamente es un 45% de la población. Acá estamos hablando que es un 60% de la población uruguaya que está sin agua potable, y un 45% de esa población, si toma esta agua que sale de nuestras canillas, se enferma. Por otro lado, hay un porcentaje que no sabe si tiene enfermedades, que no sabe si es hipertenso o no, que si toma esta agua también se enferma. Por otro lado, cuando hablamos de bebible o potable para, entre comillas, es que es entre comillas porque hoy los niveles ya están por encima de esas cuestiones permitidas. Claro. Y aparecieron otros elementos después que el gobierno dijo que el agua es bebible, que son producto de la potabilización, como los trialometanos, que es cuando yo tengo que poner mucho cloro para desinfectar esa agua que viene del Río de la Plata, que tiene mucho mayor turbiedad y mayor cuestiones. Entonces aparecen elementos como los bromuros, los cloroformos, que son producto de el cloro que tengo, que es para sacar una cantidad de bacterias que podría enfermarnos y podría traernos otro tipo de enfermedades virales que nosotros no tenemos, producto que teníamos agua potable, y que en esas aguas potables no aparecen los coliformes, no aparecen, sin embargo, ya han aparecido en los datos que están. Y esos trialometanos son potencialmente cancerígenos. Por lo tanto, acá no estamos hablando solo de que tenemos cloruro y sodio por encima de lo permitido, que puede afectar al 40-45% de la población, no puede tomarlo porque sanitariamente para ellos es un riesgo, sino que además es potencialmente un riesgo para todos nosotros. Por lo tanto, por eso el decano dice, de Facultad de Química, esta agua no se puede beber así como está porque nos va a enfermar, y no estamos viendo qué está pasando a nivel de la población. No estamos teniendo información de qué pasa en las emergencias. Se habla mucho ahora de todo por los niños, pero no sabemos. Y tenemos datos de que en las emergencias están apareciendo muchos casos de problemas gástricos, problemas de diarreas, problemas de vómitos, y muchísimos casos de hipertensión, de gente que no tenía hipertensión, que ahora tiene. Y queremos saber, bueno, ¿qué pasa con la población del área metropolitana? ¿Qué pasa también con ese 40% de la población, 50% de la población que sigue tomando agua de las canillas? ¿Qué les está pasando? Y vuelvo a insistir, la solución no puede ser que compres agua embotellada, la única solución. Selva, ¿qué pensás vos de esta medida que se ha tomado de cambiar los parámetros? Para los parámetros permitidos o aceptables, ¿no? Porque lo han hecho ya varias veces en estos 60 días. ¿Qué consecuencias tiene? ¿Qué consecuencias puede tener para la salud? ¿Y a qué se debe? Bien, acá tenemos un problema de gestión grave. Un problema de gestión grave porque OCE no planificó, no previó, y llegamos a una situación en donde no tuvieron más remedio que hacer esto para que siguiera saliendo agua de nuestras canillas. Acá hay un problema de que no hubo planificación, de que hubo errores muy graves en toda la gestión de esta crisis, y que la comunicación está siendo absolutamente mentirosa, si le queremos decir, del gobierno, porque el gobierno tendría que estar siendo mucho más claro con la población en cuanto a las problemáticas que puede traer esto que tuvieron que hacer, y decir, bueno, como dijo el presidente el otro día, dentro de unos días el agua tampoco va a ser bebible, va a ser para usar en sanitario, en el baño, etcétera. Eso es lo que tendría que ya estar establecido. El tema que, como el gobierno no ha previsto tampoco y no se le ha caído una sola idea de cómo llevar agua potable a la población, es que estamos en esta situación. Cuando digo esto, nosotros hemos estado analizando, hemos estado sentados con la academia, las organizaciones sociales, y tenemos propuestas que hemos llevado a los espacios de participación porque entendemos que hay que asegurarle
agua potable a la población. Y acá tenemos el grave problema cuando yo hablo de gestión, que por ejemplo del agua que sale de pasos de aguas corrientes, el 50% se pierde en las cañerías. Entonces, tenemos que ver cómo llevarle el agua potable a la población y que no entre en las cañerías, porque en las cañerías lo que está viniendo es agua no potable, no bebible, y cómo le llevamos esa agua potable. O se tiene agua potable en el resto del país y en las zonas cercanas, o se está llevando a los hospitales y a determinados lugares agua potable. Por lo tanto, esa agua que está llevando en tanques cisternas, que está sacando, tendría que estar repartiéndola en las cooperativas, en los barrios más vulnerables, donde claramente la gente no puede acceder al agua embotellada y no ha podido acceder en estos 60 días que estamos en esta crisis. Entonces nosotros acá decimos, primero que nada, además, estamos en una crisis, el acceso al agua potable es un derecho humano fundamental. La única opción que nos da el gobierno para acceder a agua potable es agua embotellada, y el agua embotellada está en manos de empresas privadas que están ganando muchísimo dinero con esta crisis. Y, por ejemplo, nosotros tenemos la leche, que también es esencial para nosotros, tarifada. ¿Por qué no se ha tarifado el agua potable en una emergencia sanitaria e hídrica como estamos viviendo hoy? Nosotros quisimos ir mucho más allá. Todas las aguas superficiales y subterráneas, por nuestra Constitución, cuando la reformamos en el 2004, el pueblo uruguayo dijo, son de dominio público, son de todas y todos los uruguayos. El agua que estamos comprando dentro de esas botellas es de todas y todos, y las empresas privadas, Salus tiene más del 80% del mercado, Nativa tiene otro tanto, y después hay pequeñas, no pagan un peso por esa agua. Por lo tanto, y no han pagado un peso históricamente. Por lo tanto, en esta emergencia hídrica, el Estado les tendría que haber exigido y decretado que esas empresas renuncien al lucro y distribuyan el agua al costo. Al costo de envasado, de pagarle a sus trabajadores, de distribución. Pero ninguna de esas ideas ha sido aceptada ni ha sido tomada por las autoridades cuando se las hemos propuesto y se han negado a tratarlas en los espacios de participación. Mencionabas que la academia y las distintas organizaciones sociales se han sentado a pensar y a acercar propuestas. ¿Cómo ha sido ese camino? O sea, ¿han recibido algo? ¿Cómo ha sido ese diálogo? ¿Llegan a tener un intercambio? ¿O son de esas reuniones que se hacen y después no, se suspenden a último momento? ¿Cómo ocurre eso ahí? Ha sido tortuoso. Me imagino. Pensemos que esta crisis está instalada hace muchos meses. Recién en junio, el 21 de junio, logramos que se llamara la primera instancia de participación. La Constitución, el artículo 47 de la Constitución, que yo le recomiendo a toda la audiencia que lo googlee, que lo busque, que lo lea, porque si hubiéramos respetado ese artículo 47 no estaríamos hoy en esta emergencia sanitaria e hídrica. Establece que la participación de la sociedad civil en todas las instancias de planificación, gestión y control de nuestros recursos hídricos. Cuando se reglamentó la Constitución, se establecieron comisiones de cuencas, consejos regionales, para que todos los actores pudiéramos planificar, controlar y gestionar estas cuencas hidrográficas para asegurar a la población el agua potable. Esos espacios están, nosotros integramos el Consejo Regional de Recursos Hídricos del Río de la Plata y su frente marítimo, y desde su creación la Comisión de Cuenca del Santa Lucía. Esos espacios se tienen que reunir. Nosotros veníamos pidiendo, como las organizaciones que participamos reglamentariamente, veníamos pidiendo formalmente que se convocara a esos espacios, porque entendíamos que en una emergencia como la que estamos viviendo teníamos que sentarnos con las autoridades, con la academia, con el Poder Ejecutivo, con los otros actores, con los otros usuarios para, pensar la salida. Primero que nos comunicaran en qué situación estamos, no con este cuentagotas y con esta cuestión, y cómo vamos a asegurar lo que la Constitución dice, que es el acceso al agua potable para la población.
Bueno, recién después de pedidos y formales y intimaciones, logramos que el 21 de junio nos convocaran, y en el orden del día estaba que iba a estar OCE y el Ministerio de Salud Pública para poder recibir la información, intercambiar, y además nosotros llevábamos 10 propuestas que entendíamos que teníamos que queríamos discutir, que queríamos proponer para enfrentar y abordar esta crisis. Ese día, a las 11 de la mañana, recibimos un correo electrónico que OCE no iba a presentarse en la reunión de las 5 de la tarde porque la Presidencia de la República estableció que ellos son los únicos que pueden dar información sobre en esta crisis, y el Ministerio de Salud Pública tenía un compromiso ineludible que tampoco iba a poder concurrir. Por lo tanto, increíble, ¿no? Porque frente a una crisis, si tenés... ¿Qué será el otro compromiso? Tan ineludible para escuchar propuestas de la sociedad civil organizada, que es lo que establece la Constitución, y de la academia, porque ahí estamos, las universidades representadas. Bueno, la reunión se realizó igual. Nosotros pedimos que oficialmente hicimos la propuesta, pero que se pudiera discutir. Se termina la reunión, entonces dijimos, bueno, uno de los puntos es declarar en sesión permanente el Consejo Regional de Recursos Hídricos para planificar, gestionar, controlar que se cumpla con el derecho humano al agua potable para toda la población establecido en la Constitución. Por lo tanto dijimos, queremos que esto esté en sesión permanente, un cuarto intermedio, una semana, no podemos, más tiempo no podemos. Nos reunimos la semana pasada, ante nuestro asombro, tampoco estuvieron ni los representantes de OCE ni el Ministerio de Salud Pública, y fuimos a votación y se negaron a tratar las propuestas que nosotros llevábamos, a discutir, a intercambiar, a pensar cómo se pueden implementar. ¿Cuáles son estas propuestas? Bueno, una ya la dije, que nosotros estamos pidiendo que se declare una emergencia sanitaria. ¿Por qué pedimos que se declare una emergencia sanitaria y no esto que es la emergencia hídrica? Porque entendemos que hay que ser mucho más claros con la población de lo que estamos haciendo, y que el agua que está saliendo de las canillas a mucha gente, casi un 50% del área metropolitana, lo puede enfermar. Y eso no está siendo claro. O sea, lo que fue el llamado a sala, la ministra, bueno, comamos menos chorizos, o sea, ha sido muy... Y lo que nos dicen es, bueno, cerrar el agua cuando te laves los dientes. Esas no son solamente las medidas que tenemos que tomar y la comunicación de cuidado de agua, porque acá el agua se está yendo el 50% por los caños, o sea. Sí, el uso que hace la industria del agua es totalmente desproporcionado con el ahorro que podemos generar cerrando. Una de las propuestas que nosotros estábamos pidiendo, de las principales, porque también priorizamos de las 10 cuales, es suspender el uso de agua a empresas con fines productivos no alimentarios y a las que no brinden servicios de primera necesidad para la población hasta que no se normalice esta situación, esta crisis. Y obviamente que los trabajadores que en ese caso fueran afectados por la medida, que como estamos en una emergencia sanitaria e hídrica, fueran a seguro de paro. Otra de las medidas es suspender el cobro de la tarifa de OCE porque no está distribuyendo agua segura. Otra de las medidas era disponer tanques cisternas con agua potable segura en los barrios y localidades del área metropolitana, principalmente en las zonas más vulnerables. Otra de las medidas es información diaria y accesible sobre la calidad real del agua suministrada a nivel. Pero además, recordemos que durante la crisis sanitaria, durante el COVID, todas las mañanas nos leían en todos los medios de comunicación cuántos enfermos teníamos, cuántos estaban en CTI. Sí. Bueno, nosotros queremos saber también todos los días qué está saliendo de nuestras canillas. Y el tema que la información que saca OCE, que ya estamos viendo que muchas de los caños que vienen de la línea de bombeo cuarta, quinta y sexta tienen niveles por encima. Queremos ver los datos, dónde se toman esas medidas, porque eso es un promedio, pero hay lugares que están muy por encima. Tampoco la gente tiene muy claro cuál es la cuarta línea, cuál es la quinta línea. Ahora estaban diciendo que en una de las líneas de bombeo, la sexta línea, y se iba a tener problemas de abastecimiento porque habían hecho maniobra. La gente no sabe en qué línea de bombeo vive.
porque esa información, yo la he googleado, he tratado de entender, hasta a mí me cuesta, es muy difícil. Entonces, acá tenemos que ser mucho más claros con la comunicación a la población en esta emergencia sanitaria, y eso no está ocurriendo. Otro de los puntos que nosotros entendemos que es clave y que proponíamos, de los 10 puntos que proponíamos, es, bueno, asignar en forma urgente recursos e ingresos de personal a esta situación. O sea, todas estas pérdidas, si hubiera gente trabajando en inversión, se podrían estar frenando. Entonces, no exijamos a la población cosas que ya no puede seguir reduciendo cuando podemos nosotros tomar medidas para que esas pérdidas no estén. Y el problema es que o se ha perdido 1.000 funcionarios en los últimos años, no ha ingresado una sola persona, y el 31 de octubre termina el plazo constitucional para ingresar funcionarios públicos en este periodo. ¿A qué estamos jugando? Esto no es gasto en agua potable, no es gasto, la Constitución es muy clara. Esto es inversión en políticas públicas. Y la Constitución dice que en toda esta materia hay que priorizar lo social sobre lo económico. Entonces no se está invirtiendo en cosas reales, en soluciones reales, y sí se está diciendo que compremos agua de nuestros bolsillos a quien pueda. Por otro lado, una de las cuestiones que hoy salió y esta semana salió, que vamos a tener, que hay 500.000 uruguayos, entre comillas, que van a tener en el hábitat plata para comprar agua embotellada. Esa no es una política pública, esa no es una solución. La gente no sabe, además, cuánta plata es, al no estar tarifada el agua, no sabemos cuánto le va a 2 litros de agua por persona, cuánto le van a cobrar. Sabemos que hay lugares donde se está cobrando más, cobrando menos, pero además está muy por encima, y si yo tengo hambre, tengo sed, tengo eso, cuando agarro esa plata y no tengo otros ingresos, ¿qué garantía tengo que ese dinero primero llegue a los hogares y la gente sepa que tiene que ir a un hábitat de levantar, y que después le dé para comer y para comprar, para asegurar un derecho humano básico y fundamental como es el acceso al agua potable? Muchas gracias, Selva. Pasamos a la pausa y después retomamos Nos vamos a la pausa con la cumbia del agua de Mucho Júpiter. Muy bien, volvemos de la pausa. Comentarles que el programa de hoy se enmarca en la crisis sanitaria que atraviesa nuestro país. Nos acompaña María Selva Ortiz, que nos estaba comentando acerca de la propuesta que acercaron a la Comisión Nacional. Sí, la propuesta de la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida, que somos las organizaciones y personas que impulsamos, en el 2004, que nos seguimos juntando, seguimos trabajando, y donde hay compañeros de la academia, compañeros de organizaciones sociales, compañeros que también están luchando por ejemplo, en la cuenca de la Laguna del Cisne, en Ciudad de la Costa, por el agua hace mucho tiempo. Entonces, ahí fue que empezamos a decir, qué cosas necesitamos que se hagan, qué cosas en esta emergencia, en donde vemos que el gobierno no está dando soluciones. La única solución que nos dice es que llueva y que compremos agua embotellada. Entendemos que esto no asegura el agua potable a la población, y por eso, estábamos enumerando algunas de las medidas que pedíamos. Una, la declaración de crisis sanitaria, no solamente de crisis hídrica, para que la población, y una comunicación mucho más clara para que la población tenga conciencia de lo que está pasando y también tome las precauciones que tiene que tomar. El asignar en forma urgente recursos a OCE para revertir esto. Acá también han sido años de que muchas veces OCE ha sido como la cenicienta de las empresas públicas y no ha habido planificación en una cantidad, cuando es la que tiene que asegurar el derecho humano más fundamental, mucho más que las telecomunicaciones, que la energía, que otras cuestiones. Entonces acá nosotros entendemos que tiene que haber un cambio drástico después de esta crisis, de fortalecimiento de nuestra empresa pública, porque claramente la Constitución dice que los servicios públicos de agua potable y saneamiento tienen que ser prestados directa y exclusivamente por personas jurídicas estatales, porque el agua jamás puede atravesarse, el acceso al agua,
por el mercado si tengo o no tengo dinero, y que eso es la única solución que nos ha dado este gobierno en este momento, en esta crisis sanitaria y hídrica. Por otro lado, necesitamos mucho mejor información, muchos mejores datos, mucho mejor comunicación de la calidad real del agua suministrada por la red y cuáles son los riesgos, más si en menos de pensamos nosotros, por los datos que tenemos de una semana, lo que va a salir de nuestras canillas es agua no bebible, agua sanitaria, o sea, agua para el saneamiento, agua para el baño, agua para eso. Entonces tenemos que ser mucho más claros en la comunicación con eso. Obviamente que otra medida es el abastecimiento de agua potable y segura para toda la población. ¿Cómo nosotros proponemos que esto sea? Bueno, acá tenemos agua potable, potabilizada por OCE en los departamentos vecinos que a través de tanques cisternas, a través de diferentes formas, tienen que estar llegando a la población. Y acá las soluciones que han planteado, por ejemplo, tanto la represa de Velastiquit como la represa de que en este momento están planteando en el río San José, la academia está diciendo eso es un grave error. El río San José no tiene agua, la misma agua que cayó es la misma cuenca, la misma agua que cayó en Santa Lucía cayó en San José, por lo tanto vamos a tirar 35 millones de dólares en una represa que además, que es la emergencia, la crisis hídrica que declaró el gobierno, es para poder hacer esa represa sin ningún tipo de control, compra directa, pero además sin ningún estudio de impacto ambiental, pasando por ejemplo por los bañados de Santa Lucía, afectando también otras especies y otras cuestiones, afectando monte indígena y lugares que están todavía muy bien conservados, que son absolutamente necesarias para la depuración de estos ríos y de esta cuenca. Entonces, estamos haciendo un embalse en un río que tampoco tiene agua, que puede dar solución de 10 días de mejora de agua. La gravedad de todo esto es que la lluvia no llega y que los últimos informes, tanto de INUMED como de la Facultad de Ciencias, como también fue una de las cosas que dijeron las autoridades del Ministerio de Ambiente el otro día en la reunión, se está pensando que las lluvias van a llegar en la primavera tardía, ya no en agosto como estábamos manejando. Estamos hablando de octubre, noviembre, estamos hablando que tenemos todavía, esperemos que eso no sea así, pero es lo que está diciendo los mapas que están diciendo los estudios meteorológicos del país y quienes analizan eso. Nos ha pasado, o sea, pensábamos que íbamos a tener agua en marzo, pensábamos que íbamos a tener agua en junio. Todos estos mapas están corriendo y la lluvia no aparece, y bueno, lo que están diciendo es que estamos pensando que va a llegar en primavera tardía. Por lo tanto, la solución tiene que ser que sí aparezca dinero, porque seguimos insistiendo en agua potable, no podemos hablar de gastos, estamos hablando de una política pública sanitaria. Por lo tanto, tal vez no teníamos que gastar 40 millones de dólares en los planteos de grandes ingenieros o de no ingenieros, porque sabemos que acá tampoco está consultada la universidad para esto, sino en distribución de agua a la población, no a través de las redes, porque las redes donde vienen los caños, perdemos el 50% y no tenemos cómo cubrir esos millones de litros, de metros cúbicos de agua que entran por la red, que se pierden y que tienen otros usos, sino llevar agua potable en camiones, cisternas, a los barrios más vulnerables, a los lugares y a las localidades donde no tenemos. Por otro lado, es tarifar el agua o decretar que las empresas rescindan al lucro, porque el agua que nos están vendiendo es de todas y todos, por la que no han pagado un peso históricamente, han tenido muchísimas ganancias en esta crisis y por lo tanto, pero si no, es como la leche está tarifada. ¿Por qué no podemos durante la emergencia sanitaria e hídrica tarifar el agua? Además de no dar plata para que compremos el agua, sino dar bonos para que levantemos, que la población levante la botella de agua. También OCE tiene sachets, una máquina para poder en sachet poner agua, capaz que puede hacerlo con agua
más sachet más grandes. Sabemos que hay contactos con Aprole, que también tiene para vender aguas en bolsas y que se pueda distribuir, no vender. No podemos seguir pensando que todo pasa por un mercado que es muy injusto y que en estas crisis ambientales, porque estamos en una crisis ambiental, quienes son siempre los más perjudicados son los sectores más vulnerables. Y eso es lo que está pasando, y son los sectores también que después tienen más problemas para acceder a la salud, para acceder a todo esto. Pero no solo es que son los sectores más perjudicados, sino que hay grandes sectores que se enriquecen muchísimo, ¿no? Igual que con el COVID, en esta situación de emergencia hídrica, las empresas están ganando a costa de enfermedades, de falta de derechos y garantías para los sectores más vulnerables. Entonces hay una desigualdad que marca el sistema y que en estas circunstancias se ve de una forma muy profunda, ¿no? Porque se enriquecen a costillas de un derecho humano que muchas personas hoy estamos padeciendo. Y de una necesidad básica que no puede pasar por el mercado. ¿Por qué nosotros mundialmente, los movimientos sociales a nivel mundial en todo el mundo, decimos el agua no es una mercancía? No puede ser una mercancía. El viento no puede ser una mercancía. Es lo mismo. Entonces, cuando estamos hablando de bienes comunes, esenciales para la vida, esta sociedad capitalista es muy perversa, porque produce la crisis por el modelo agropecuario que tenemos, agroindustrial que tenemos en nuestro territorio, y se enriquece, solo ellos se enriquecen con nuestra crisis, y todos tenemos el derrame de los perjuicios de esa crisis, de la contaminación y del agotamiento del recurso. Pero acá quiero, para terminar, y que después podemos entrar en esa, porque quiero entrar en ese punto, de enumerar las últimas medidas que proponíamos. Como habíamos dicho, también suspender el uso de empresas que no son alimentarias ni esenciales, que son grandes consumidores. Y por otro lado, un tema que para nosotros es clave es suspender el proyecto Neptuno. Acá el gobierno nos miente diciendo que la solución a esta crisis, y que no la vamos a tener nunca más, va a ser cuando tengamos construido esta planta potabilizadora en la zona de Arasatí, lo que llamamos proyecto Neptuno. A ver, seamos sensatos. Lo que estamos tomando es agua del río de la Plata sin desalinizar. La planta de Neptuno no es una desalinizadora y tiene niveles de sodio por encima. Nosotros venimos diciendo esto desde que apareció este proyecto presentado por 5 empresas privadas. Ese no es el lugar, porque los niveles de salinidad del río de la Plata en esa altura son altos, y va a ser la primera, como dijo un ex gerente general de OCE, va a ser la primera planta potabilizadora que no va a poder dar agua potable durante muchos días del año, porque los niveles de salinidad en ese lugar están por encima. El gobierno que contestaba en el Parlamento, en eso, estos eventos de salinidad se dan cada 100 años y son absolutamente circunstanciales. Hace 3 años que los tenemos. Claro. Cada 100 años, no sé en qué estudio, aparte, a quien citaban como catedrático de Facultad de Ingeniería, que hacía ese estudio, salió a decir, no, eso no es lo que yo dije. Sin embargo, el ministro Peña seguía insistiendo y sigue insistiendo que hay un consenso en todo el aspecto político. Mentira, sigue mintiendo, como nos mintió sobre su título, sobre que tenía un título de licenciado y no lo tenía, ¿tá? Porque bueno, durante 17 años dijo que lo tenía y no lo tenía. No apareció aún. El título apareció, pero se recibió en el 2022. Recientemente. El título apareció. Pero así como nos mintió, sobre eso nos siguen mintiendo y sigue haciendo ese tipo de declaraciones. Entonces, a ver, el proyecto Neptuno es una falsa solución en donde se van a enriquecer 5 empresas privadas y lo vamos a pagar todos los uruguayos, y ya estaba en los pliegos, ya estaba en los estudios de factibilidad que tenían que subir los niveles de salinidad y cloruro. O sea, teníamos que subir esos parámetros en nuestra agua y teníamos que rescindir calidad de agua en el área metropolitana por un capricho de 5 empresas y de un gerente general de OCE que se enriquecen para construir esa planta, cuando en la cuenca del río Santa Lucía la academia sigue insistiendo. Hoy salió un nuevo artículo que puede abastecer al agua, de agua potable, de agua dulce, a todo el área metropolitana si la cuidamos
y si tomamos medidas ya drásticas para cuidarla. Pero, y durante 150 años nos abasteció de agua potable y nunca llegamos a extremos como lo que estamos viviendo hoy. Entonces acá se necesitan medidas claras de protección y de mitigación y de reconstrucción de restauración de la naturaleza, como lo dice el artículo 47, en la cuenca del Santa Lucía, en donde claramente ha habido un muy mal uso de ese territorio que ha afectado calidad de agua y cantidad de agua. Y cuando hablamos de cantidad, ahí tenemos claramente el sistema forestal haciendo presión sobre esta cuenca. Esta cuenca en las nacientes tiene ya un 7% de áreas forestadas por monocultivos de árboles a gran escala, con destinos a las plantas de celulosa. Y el tema es que esto lo venimos denunciando hace 30 años. Yo hace 32, redes está cumpliendo 35 años, yo hace 33 años que estoy en redes. Esto es un tema que hemos venido todos estos años trabajando y que allá por los 90 empresas forestales dijeron, bueno, vamos a estudiar el agua. Lleva 10 años. Yo dije, ay, de acá a 10 años. Bueno, el tema que pasaron 10, 20, 30, los estudios están. Los estudios de las empresas forestales dicen que el caudal de una cuenca que tiene forestación en relación a una cuenca que no tiene forestación se reduce en un 30%. Eso reconocen las empresas forestales. La universidad dice, los estudios publicados en revistas académicas, en revistas arbitradas, dice hasta un 50% que se reduce la cantidad de agua que corre en esa cuenca, en una cuenca que está forestada, en una cuenca que no está forestada. Pero en momentos de estrés hídrico les da que la reducción es de un 80 a un 90%. Entonces, si nosotros tenemos una cuenca que abastece al 60% de la población uruguaya agua potable, ¿vamos a priorizar, vamos a seguir teniendo áreas de prioridad forestal en esa cuenca? ¿O vamos a decir, en esta cuenca no puedo poner un árbol más y tal vez retirar? Pero además tengo que pensar, es que tengo que proteger el monte nativo de esa cuenca, que hay zonas buffer, zonas riparias, zonas que están sobre el río, sobre los ríos, sobre los arroyos, que no puedo plantar, que no puedo hacer manejo del suelo, que tengo que priorizar y que además tengo que cambiar el modelo productivo, porque claramente como estábamos usándola ahora nos llevó a esta crisis. Por lo tanto, acá tenemos que pensar, que discutir como ciudadanos. No tenemos que bajar la productividad de la cuenca. La academia dice, no tenemos por qué bajar, pero sí tenemos que reconvertir. Y acá hay un Plan Nacional de Agroecología que perfectamente tiene un equilibrio y tiene justamente los cuidados a esto. Es un plan que está aprobado, es un plan que sabemos que funciona y que podríamos combinar, asegurarnos agua potable para la población y soberanía alimentaria para todas y todos los uruguayos. Bien, Selva, capaz que podríamos en próximos programas conversar sobre este proyecto que estás planteando, porque frente a una afirmación muy mentirosa, que es que no es culpa de nadie que no llueva, exacto, no es culpa de nadie la sequía, en realidad hay que discutir si no hay responsabilidades sobre el cambio climático, que las hay. Pero además que es un problema del modo de producción, porque que no haya agua no es un tema de que no esté lloviendo, sino para qué usamos el agua, cómo la usamos, con una matriz productiva que seca los ríos, que seca las reservas de agua, que contamina. Entonces acá el agua, hay agua y se está yendo en la producción, y te agradecemos que estés acá para denunciarlo. O sea, esta crisis hídrica tiene responsabilidades en el modo productivo y también en las no inversiones que se hicieron, que no se han hecho durante estos 30 o 40 años. Entonces estaría bueno en alguno de los próximos programas poder hablar sobre estas alternativas que tú estás planteando. Claro que sí, y una cuestión que es lo que gritamos en las calles, esto no es sequía, es saqueo. Muy bien, muchas gracias, Selva. Y hoy, 18 horas, en FUCBAM va a estar funcionando la mesa ampliada de la Intersocial, donde uno de los temas que vamos a estar discutiendo como organizaciones sociales es porque hay que seguir movilizándonos, porque hay que seguir denunciando que esto sí tiene responsabilidades y que el Estado se tiene que hacer cargo del abastecimiento de agua potable. Así como también vamos a estar conversando sobre la reforma jubilatoria y tema por el cual vamos a seguir dando pelea.